Radio Z junto a vos presenta el primer programa de la radio Más que Ver. Hola, Selma Dum y yo, Silvana Bogiano, te damos la bienvenida a nuestro programa de literatura y creación que llamamos Abracadabra. Aberaj, iré creando, Kedabar a través de la palabra. Construimos realidad a través de lo que decimos en nuestras vidas. Y así también, claro, en este espacio informal, lleno de cuestiones, comentarios, inspiraciones, pensares, criterios, creatividad, juego. 1, 2, 3, abracadabra. Y la magia de encontrarnos un rato para disfrutar, para pensar, informar, deleitarnos. Un rato para estar en compañía de la belleza, la alquimia, de lo profundo, de lo poético, ese tesoro inusual durante nuestro andar diario. 1, 2, 3, abracadabra, aberaj kedabar, para encontrarnos con la palabra, recuperando lo que es también la vida. Una larga, inesperada conversación. Hola a todos y todas, ¿cómo estamos hoy, querida audiencia? Hola Selma, ¿cómo va? Hola Silvana. Aquí estamos en Radio Z junto a vos. Queremos agradecer mucho hoy, como siempre, a este estudio que nos cobija bajo la logística de Charlie Gerbaldo y la asistencia en producción de Dayana Cabrera, el diseño gráfico de Manuel Padilla y quien opera nuestro programa y muchos otros, Simón Eidelman. Agradecemos el tema musical de este programa a Matías Murray y su hermosa composición que elegimos. Comenzamos el proceso que significa 1, 2, 3 para llegar al abracadabra y que nuestras palabras y las de ustedes, audiencia querida, obren la magia que necesitamos bastante. Tenemos unos cuantos mensajes. Empezamos por el mensaje de un supervisor ya jubilado, Alberto Figueiras, quien envió lo siguiente. Muy bueno el programa, cómo nos redimimos a través del arte, del teatro comunitario. Este es un año de conmemoración, muy rico e instructivo. Están haciendo docencia de la buena. Te felicito, Selma, y gracias por compartir el link. Ambas me trajeron ese hermoso y profundo tema musical Te quiero, además. Este tipo de programas radiales y televisivos alejan a la gente de las banalidades, la estupidez. Un placer. También María Amelia Díaz, de la Sociedad de Poesía de la Sade de Morón, dice... Estuve viendo el programa, excelente, me gustó mucho, felicitaciones, gracias. La podemos invitar también, ¿eh? Me dijo que cuando deseemos, ella va a venir por acá. Me parece bárbaro. Así intercambiamos, interactuamos con los oyentes
Y una directora de SENS, Enseñanza para el Adulto, nos dijo: acabo de escuchar el programa, las conductoras maravillosas, Selma. Súper interesante el aporte de los invitados. Recordemos que la semana pasada hablamos de los sueños individuales y comunitarios y vino al estudio un hermoso equipo de teatro. Hoy tenemos mucho que hablar. Agradecemos a los oyentes y las oyentas. Siempre nuestro agradecimiento a sus mensajes. El tema que surca el programa y que es este lunes le toca desarrollar a Selma en nuestro primer rincón es el cuerpo. Veremos lo que podemos aportar sobre esta cuestión Selma Dum y yo, Silvana Bogiano, junto a nuestra invitada y junto a ustedes, queridos oyentes, queridas oyentas, que pueden escribirnos al mail radiozjuntoavos@gmail.com durante esta hora y media que ya comenzó a las 17. Seguimos con Selma después de la cortina musical. Bueno, buenas tardes, queridos oyentes. Hoy voy a hablar del tema de los cuerpos alquilados, los cuerpos vendidos, la diferencia entre el cuerpo deseado y el cuerpo real, el cuerpo heredado por mandato genético y el cuerpo vivenciado como propio, la relación del cuerpo-mente en nuestra sociedad. Y después más tarde vamos a hablar acá con nuestra invitada la relación del cuerpo con el teatro. Yo creo que durante el siglo XX ha habido una exacerbación del cuerpo mostrado como objeto. Creo que en el siglo XXI se va posicionando más contra algunos cánones establecidos sobre la belleza del cuerpo. Se piensa más a menudo en el concepto del cuerpo en torno a la armonía, la salud y en general se empieza a valorar en mayor medida el cuerpo natural. Traigo a colación 2 ejemplos. Uno, el que cada vez más frecuentemente la gente famosa accede a ser fotografiada al natural, sin retoques de Photoshop. Otro ejemplo es el que muestran ciertas marcas comerciales de publicidad que tienen como modelos a personas con discapacidades o ancianas o de mayor masa corporal. Por último, he visto preciosas fotos de modelos de ropa, llevada por gente muy mayor y con rasgos muy bellos, lo que implica una mirada diferente sobre la belleza y no asociarla únicamente a la juventud. También quería contarles a nuestros oyentes que en la investigación que estamos llevando a cabo en la Universidad de Moreno, estamos trabajando con algunos conceptos sobre el cuerpo como espacio para pensar qué pasó con el cuerpo durante la pandemia de COVID. ¿Qué podía entrar al cuerpo? ¿Qué podía salir del cuerpo? ¿Cómo cuidar el cuerpo? Eran preocupaciones frecuentes en aquellos tiempos. Se trataba de un cuerpo aislado, retenido en su hogar, observado por las cámaras a partir de las plataformas o de las cámaras de la computadora. Entonces se trató de un cuerpo detenido porque estuvo con muy poco contacto con otros cuerpos. Esta investigación que estamos realizando con varios compañeros científicos, una de ellas Marcela Pereira, quien estuvo trabajando sobre el concepto de la corpósfera, entender el cuerpo como un lugar semiótico de significación.
Tuvimos que pedir ayuda a nuestros alumnos para preguntarles qué habían sentido en sus cuerpos durante la pandemia y nos respondieron que lo que más habían sentido era la soledad, la imposibilidad de tener contacto con otros cuerpos, con otras personas. Esto acentuó la dificultad para sobrevivir en buen estado de ánimo durante la pandemia. Porque, como dicen los semiólogos, hay un cuerpo que es el natural, pero hay otro cuerpo que es el cultural, el que tenemos asociado a las representaciones culturales. Estuvimos entonces investigando qué pasó con los cuerpos callados cuando las pantallas digitales inundaron la educación y terminaron siendo el motor que permitió, por un lado, a los alumnos continuar con algunos cánones de la vida normal, pero por el otro, la pandemia los aisló y los sometió a los dictados del reloj de la pantalla. A qué hora tenían clase y a qué hora dejaban de tenerla. Este silencio sufrido por los cuerpos inmovilizados frente a las pantallas hizo que los alumnos valoraran enormemente la presencialidad en el aula en los años 2022 y 2023. El profesor con la mirada determina ser visto por el otro y estar siendo considerado en su integridad corpórea. Es muy importante la mirada del profesor porque presta identidad al alumno. Para entrar de lleno en este rincón del subrayado, quería contarles que estuve leyendo durante estos últimos días una novela. Cuando escribí este texto puse todavía no la he completado, pero en realidad ahora sí, porque llegué al final con desesperación, como nos pasa cuando una lectura nos atrapa, y se titula Nunca me abandones. Es una novela de Kazuo Ishiguro. Kazuo Ishiguro es un nombre japonés. Que este autor vive en Estados Unidos y es considerado uno de los mejores escritores actuales. Esta novela habla fundamentalmente de los cuerpos en el futuro. En este texto, los protagonistas son seres clonados. Han sido clonados para servir de donantes a aquellos que en su vida adulto necesiten de sus órganos. O sea, son seres que viven solamente para ser donantes de quienes los han creado a partir de una réplica genética de sí mismos. Son personas que sienten y piensan, pero que han sido criados en escuelas especiales. Desde niños se les advierte que su destino es realizar donaciones hasta que su vida se extinga. Actualmente ya se hacen donaciones de órganos de animales para que, por ejemplo, los cerdos puedan donar sus órganos, corazón o pulmón, a los humanos. No soy una experta para nada en el tema, pero sí sé que las nuevas experimentaciones están haciendo que los seres humanos acepten, los cuerpos humanos acepten estos corazones modificados. Esto nos retrotrae también a otras consideraciones sobre el cuerpo. Por ejemplo, durante grandes periodos de la humanidad, llámese la Edad Media, el cuerpo fue denostado y castigado a través de cilicios, fue torturado en función de que era el alma lo que debía predominar. En cambio, actualmente vivimos en una entronización del cuerpo. Este fenómeno surgió en el siglo XX. Un cuerpo mercantilizado, corregido, disminuido, engordado por la cirugía estética, siempre con el fin de presentar una belleza de la que carecemos. Tenemos ejemplos que se trata de perseguir. Tenemos varios ejemplos en estos últimos meses de personas que trataron de perseguir una belleza y esta belleza la llevó a la muerte. Hemos visto actores de televisión y gente del mundo del espectáculo. ¿Qué tema? Otro tema que fue
debatido hace poco en los medios audiovisuales es el cuerpo como mercancía. ¿Cuánto puedo vender o comprar? Y este fantasma que sufrimos todos de que podemos ser secuestrados para que nuestros órganos se vendan o se compren. Y los dichos de un presidente electo que afirmó que los órganos podían venderse, lo cual constituye el mayor de los terrores que una sociedad pueda tener. Por otro lado, tenemos la relación del cuerpo con el placer. No solo el placer sexual, sino el que produce contemplar una bella fotografía, un amanecer, un cuadro de un pintor célebre. Y pienso en la cantidad de gente que acude a visitar los museos de Picasso, a los museos de Madrid, a la Galería de la Reina Sofía, para ver esos cuadros, esas pinturas que impactan, porque dan placer al mirarlos. Placer que tiene que ver con otras sensaciones, el oído, el gusto, la textura de las telas, los perfumes. Y el máximo placer del juego, porque digámoslo así, el juego y el movimiento y el teatro. El cuerpo en el teatro, poner el cuerpo en movimiento, en la danza, enorme placer. Y tenemos todo esto acerca del cuerpo, tantas cosas para pensar y decir sobre nuestros cuerpos, que finalmente son lo único palpable que tenemos. Bueno, llegamos al rincón de nuestras obras. El tema del cuerpo que planteaba Selma recién me lleva en principio a las luchas que hubo desde el poder, desde hace muchos siglos, por la división del ser humano en cuerpo por un lado, y mente y alma, espíritu por otro, y yo creo que somos una integración, no es lo que creo, es lo que se ve. Somos esto, la integración, un cuerpo en el que habitan el alma, la mente, el espíritu, donde quiera que estén, pero están integrados en él. Lo necesitamos al cuerpo. Yo traje unos párrafos de los cuentos que conforman mi novela El Picaporte. Sus protagonistas son Angélica, alias La Colorada, y Martín Iriarte, alias El Pescador de la Ya. Bueno, ellos tienen una gran comunicación entre sus cuerpos, entre sus integraciones de sus cuerpos con todo lo que son ellos, y mismo antes de ser cuerpos, en el allá, antes de llegar al acá. Así que voy a leer algunos párrafos. Caí en la cuenta de que el amor estaba despuntando su vuelta, pero otro amor, otra orilla. La brisa, Martín Iriarte y la ráfaga del allá en mi columna vertebral me contaron que ese hombre, precisamente ese hombre que parecía un Quijote arrabalero, que parecía certeramente el Quijote de esa orilla, era también la otra orilla. Y yo estaba dispuesta a abrir acá la puerta que faltaba con el picaporte correspondiente. A su modo, Martín supo que en mi pelo rojo estaba la soledad que había venido a encontrar cuando cruzó la misma puerta exactamente 1 minuto después que yo. Angélica le cuenta a Martín cómo el cuerpo y los sentimientos y todo lo que lo integran van juntos. El cruce de puertas. Martín
Viniste en el momento justo en que no sabía por qué había vuelto, o mejor dicho, para qué. Es tan rápido el pasaje, el movimiento del picaporte, la visión de la puerta, la luz que ciega, la luz que atraviesa los poros mientras se empieza a abrir la puerta. Tan delgada parece la madera, tan incontrolable es el vértigo de esos pies que avanzan para encontrarse otra vez acá, sentir otra vez los pies. La puerta se cierra detrás de tus pasos, ese golpe de puerta contra el marco, esa música del allá que se va apagando y de pronto el ruido familiar sobre tus pasos. Caminás con ansiedad, estás suspendido en tu ansiedad. Flotás en el aire de tu luz y tu ansiedad, rarísimo. Y tus pies funcionan al compás de sensaciones internas. Sos un cúmulo de sensaciones que arremeten fantasías y recuerdos, que empiezan a invadir tus manos. El pasado y el futuro se posan en tus manos, las arquean con su peso, las acarician. Revolotea polvareda vieja y tierra nueva alrededor de los cabellos sueltos. En cámara lenta avanzás sin descanso. Nadie podría compartir ese momento. La soledad es la que guía cada paso y está vestida de fiesta, como cuando se nace y sabés que estás volviendo. El cambio de paisaje, de sonido, de aire, de clima es tan rotundo que no te caben dudas. Tu ser y ese cuerpo van hacia una nueva índole y quedás a la deriva del goce. Así de intenso fue el cruce de puerta, tan intenso que a pesar de todas las señales que te indican que vas del allá al acá, no sabía si estaba volviendo cuando con total certeza toqué por primera vez el timbre de la nueva casa de la negra. Y después de vagar suficiente la ciudad, querido Martín, te conocí. Finalmente voy ahora al encuentro de cuerpos y claro, del amor, del sentir y de todo lo que habita nuestro cuerpo. Dice este párrafo: después de encontrar cobijo en las miradas, las palabras de Angélica y Martín Iriarte fueron directas. Los unía el allá y el acá obedecía a esos corredores del espacio anterior o intermedio. La parada, le decían ellos, Iriarte y la Colorada, que sabían de lo que hablaban. El pasaje, le explicaba la Colo a la negra cuando le preguntaba. Se soñaron allá y decidieron volver para concretarse. El encuentro estaba minuciosamente escrito en cada corazón y en cada mente. Estaba escrito desde que decidieron dejar el allá para más ver. Y había que ver cómo se vieron. Había que ver cómo vibró la Colorada cuando se sintió cumplida consigo misma para pulsar el picaporte y darse vida en una vuelta de hoja. El espesor de la madera y tac, estaba otra vez acá. 1, 2, 3 y abrió la puerta. Había que ver lo poco que tardó Iriarte en hacer el mismo movimiento 1 minuto exacto después que ella. Era de esperar entonces que no se sorprendieran hablando fluidamente, entrecruzando misterios o mirándose directamente a los ojos del alma para emprender el verdadero viaje. El encuentro comenzó así. No se conocían los cuerpos ni el movimiento exacto de las almas. La melodía les rondaba desde allá y fue al ritmo con que abrieron la puerta.
al ritmo con que movieron el picaporte se encontraron acá, furtivos, secretísimos y llenos de tumultos, ahuecando silencios y gritos, empezaron a desnudarse y a moverse. La habitación vieja del viejo hotel se iluminó ante los cuerpos desnudos. Bello y atemporal el encuentro, bellos y sin tiempo, la colorada e Iriarte, el viejo pescador del allá. Y Angélica, angelical, su cuerpo joven como un pez, resbalando y flotando. Más acá la habitación vieja del viejo hotel de la Dársena, más allá el oficio del pescador y la escribiente, la piel escrita, el pez saltando la orilla. Acá y allá espuma y red, acá, allá y en todas partes. En todas partes allá se desearon, en todas partes acá se besaron. En todas sus partes se encontraron, flotando, resbalando, rondando el agua que los circundaba, la orilla colorada, la tierra colorada de la poeta, poetisa lo recibió una y otra vez, y Martín la embistió con la delicadeza de la espuma dorada al sol. Llegaron así una y otra vez, acá y allá, habiéndolo escrito en sus cuerpos, en sus índoles. Llegaron a encontrarse, porque no se animaron a romper el pacto que idearon, acá, allá, en todas partes, porque no se animaron a traicionar sus decisiones. Y entonces, por alguna razón, flotaban como muchos, como hordas, como bandadas, como enjambres, se multiplicaban en cada movimiento y entonces inventaban el amor con sus cuerpos, lo hacían, lo construían parte por parte, mansa, salvajemente. Parte por parte se moldeaban a través de las palabras y las manos y las lenguas y los sexos y las miradas, como el juego primero, como el más elemental de los juegos de la infancia, así de desarticulado y serio, así de caótico y perfecto. Y en realidad el pescador levantaba lentamente a Angélica en la cresta de la ola, como si en el medio del mar un pájaro besara a un pez dorado. Pero eran muchos peces, muchos pescadores, muchas hordas de bandadas, de enjambres, de olas. Cuando quema, si la nube que arrastras llegara a un sitio final, ¿cuánto tiempo guardas un secreto? Será por ti, será por mí, será por todo lo que fuimos hasta el camino sin
Empezamos con nuestro tercer rincón y vamos a presentar a nuestra invitada de lujo. Hoy nos acompaña Adriana Grimberg. Muchas gracias, Adriana, No, ustedes en este lugar por hermosísimo. por llegar a la radio. Vamos a presentarla formalmente. Adriana Grimberg ejerce la docencia y la dirección teatral, formada en diversas escuelas teatrales que contemplan el naturalismo de Stanislavski, la biomecánica de Meyerhold, el distanciamiento de Brecht, los recursos preexpresivos de Eugenio Barba, Eugenio, le falta una I. Eugenio Barba, las energías en Lecoq y el clown. Entrenó con Carlo Colombaglioni y después nos contarás quién fue o quién es. Además de numerosas técnicas corporales, plásticas, literarias, psicopedagógicas y psicoanalistas. No vamos a leer todo su currículum porque es muy largo, pero sí voy a decir que es actualmente docente en el Centro General San Martín y en la Universidad de Palermo. En su taller de improvisación, actuación y técnicas corporales, formó su cooperativa La Sangre de Valvanera entre 1995 y 2010 y actualmente la cooperativa teatral La Bolsonera, integrada por actores formados en el taller que coordina. Las obras propias o surgidas de la dramaturgia actoral participaron y participan de numerosas actividades. Obtuvo becas del Fondo Nacional de las Artes, Fundación Antorchas y del Instituto Nacional de Teatro. Ejerció en diversos dispositivos de tratamiento en salud mental, cultura y educación. Como asistente técnica del Instituto Nacional del Teatro, asiste a elencos en el Bolsón y Neuquén, fomentando la formación de actores con dramaturgia actoral y generando la formación de cooperativas sustentables. Y bueno, hay mucho más, también todas las obras que estrenó y los congresos, además que es poeta y recibió premios por ello. Y otra cosa que me interesó es que es editora, es editora de la revista Psique, de Cultura y Psicoanálisis. Fuiste, ahora nos vas a contar, editando artículos vinculados con la actividad artística y los dispositivos de tratamiento en el hospital de día. Muy, muy interesante. Bueno, Adriana, no vamos a leer más. Mucho gusto en tenerte acá. Decime, te voy a hacer la primera pregunta. Vos en tu currículum decís, o está puesto, que haces asistencia o hiciste asistencia en el Delta del Tigre en la comunidad Itecoa. ¿Nos contás qué experiencia es esa y qué es la comunidad Itecoa, que no la conozco? Sí. Antes de responder esa pregunta, me quiero conectar un poco con el clima del día de hoy. Dale. Con el cuerpo, que es el lugar, el territorio y el espacio del teatro, en donde la expresión entre el adentro y el afuera es permanente. Sí. Y entonces se me ocurrió, a partir de una lesión que tengo en la piel y que me hizo hoy tener un día tan activo dentro de las clínicas para que me curen, escribí un poemita. Qué bueno. Sí. Porque piel. Además es exclusivo para la radio. Sí, es exclusivo. Porque no lo has leído a nadie. Nunca, o sea que never. tenemos una originalidad. Sí. Muy bien. Dice así. ¿Viste que cuando ves el cielo al atardecer parece la piel a contrapelo? Como... No se me hubiera ocurrido, pero sí. bueno. La piel, refugio hacia adentro, borde, límite, envoltura, abrazo de todo, adaptable, reveladora. A veces se escama, se rompe, duele, pero pocas veces, doy fe. Una pequeña historia de cómo la escritura y el arte convergen en los cuerpos cuando los cuerpos y las personas que lo habitan, que lo transitan, van buscando la manera de resolver una historia que tiene que ver con el dolor. Sí. Y el dolor es el lugar, por esencia, que todo el mundo quiere tapar, preferentemente. Yo creo que el arte tiene esa cualidad
y ahora voy a la pregunta que me hiciste, de darle lugar, consciente o inconscientemente, al dolor. Al dolor como el resumen de todo aquello no del todo resuelto, como lo emergente, como aquello que hace que uno improvise para resolverlo y transitarlo lo menos posible. O hay gente que se entrega a transitarlo tanto que lo confunde con la forma de vida. El dolor como un lugar que no sutura. Y es interesante el lugar por donde querés empezar, que es la comunidad de Itecoa, porque la comunidad de Itecoa está en un lugar doloroso, geográficamente hablando, que es el delta del Tigre y los humedales. Sí. Lo cual es una lucha tremenda. Itecoa, que quiere decir aldea de agua, creo que no es en guaraní, es en otro idioma vinculado, sí, de un grupo natural de la zona. Es un espacio generado por una ex alumna del taller que se llama Tania Giuliani, es bióloga, hizo un recorrido muy lindo en el taller como actriz, y cuando ella funda Itecoa, lo funda a partir de su condición de bióloga, que dice que en el medio de un humedal, en el medio de una situación cultural muy distinta a la ciudadana o a la pueblerina, aparece, digamos, la posibilidad dentro del humedal de generar una actividad cultural. O sea, generar cultura, coser la cultura, integrar la cultura en un espacio. Y entonces, a partir de un concepto de comunidad, construyeron esta especie de mangrullo que es Itecoa, en donde todos vamos a ofrecer lo nuestro. Y bueno, pudimos, como mi condición de, digamos, de colaboradora primero de Tania, que es una divina completa, y entonces le digo, che, Tania, hagamos teatro en Itecoa, me dice, bárbaro, y como yo soy asistente técnica en el Instituto Nacional de Teatro, justamente en el área de integración comunitaria, pedimos unos subsidios y 2 años después nos lo dieron, pero porque nos atravesó la pandemia. Claro, es un momento complejo. Muy complejo, entonces ahí tenemos un dolor. Pero las actividades que sí pudimos hacer, que no tienen nada que ver con el espacio cultural, de un centro cultural, de un equipo cultural que funciona con un horario, con espacios, con propuestas, con ideas, etcétera, la motivación de la gente en el Tigre, porque este humedal queda en el Tigre, no está basada en querer encontrarse, después hacemos un paréntesis sobre eso, a partir del taller. Con lo que el taller no tiene importancia en sí misma, es un medio que le va dando costuras a la comunidad para contarse cosas. Y una de las cosas que se cuentan, por ejemplo, llega un chico bastante tarde al taller y dice, che, se murió, no me acuerdo cómo se llamaba, el perro, se murió el perro. ¿Qué pasó? Se interrumpió la clase porque se murió el perro. ¿Qué pasó? No, porque él, otro compañero, estaba cortando una rama, le cayó encima y lo mató. Claro, todos hicimos, pero para el resto de la comunidad fue, qué bárbaro, che, pobrecito el perro. Y seguimos la actividad dentro de una situación que lo contuvo a él y que contuvo la situación. Y seguimos generando justo alrededor de un ejercicio que es muy divertido, que se llama el chisme, que es la construcción de los chismes de un edificio, que en este caso de los chismes del Tigre, de cosas que se cuentan del uno del otro, se van multiplicando y hace máquina la historia de los chismes, y llega un momento que alguien puede contar 24 chismes de todo lo que pasó y se cuentan cosas que son en chistes sobre verdades. Decime, Adriana, ¿y esta gente había tenido algún contacto previo con el teatro? ¿Sabían qué era Mirá, el teatro? la gente que fundó... ¿Es gente escolarizada, no escolarizada? Hay de todo, hay de todo. Sí. Hay gente autóctona, hay gente que se fue a vivir al Tigre, porque yo creo que son como 3 cadenas
¿no? Como que hay una primera cadena, otra cadena, otra cadena. Tienen otro nombre, secciones, son 3 Sí, secciones. En el poblacionales donde se asientan. Claro, estas estaban en la sección 2, creo que es la 2 o la 3. Entonces hay mucha mezcla de lugareños con gente que va a vivir. Que elige vivir allí. Claro, de hecho Tania vive acá, en Palermo, no vive acá, pero su familia es oriunda de Palermo y ella es bióloga. Sí. Y mucha gente que está construyendo allá el espacio Itecoa, el que no es de Palermo, es de Recoleta. Como no una recolonización, digamos. Sí, yo creo que una recolonización es... Un poco lo que pasa en el Bolsón, este lugar que vos también Pero vos nombrás. sabés que es la recolonización al revés. Claro. Porque no es la gente de acá que va a llevarlo de acá como deseo de capitalizar a los que están para que aprendan de nosotros, sino todo lo contrario, sino integrarse a los lugareños, y a los usos que y el costumbres. lugareño encuentre en eso, en esa actividad cultural que se dé, más bien académica, más bien tallerística, más bien con formato de capital federal, por decirlo o de las grandes capitales, en un espacio en donde su propia naturaleza quede integrada. Tal es así que es muy difícil, por ejemplo, estructurar un horario y que la gente diga voy a ir todas las veces. Ajá. La gente va cuando no se le rompe la canoa, la gente va cuando el río no está tan crecido ni tan bajo que no pueda navegar, la gente va cuando no se le partió la rama en el techo, en la cabeza, o se agarró una fiebre o lo que fuere. Hay una interculturalidad, ahí da mucho para hablar, ¿no? Etnográficamente sobre los bordes, las fronteras, las imbricaciones culturales. Debe ser un lugar de enorme riqueza para trabajar. Vos que sos escritora maravillosa y cuentista, sabés de Horacio Quiroga. Uh-huh. Y Horacio Quiroga se es fue a vivir a exactamente... Misiones, ¿no es cierto? Claro. Medio Y desde ahí, selva. Pero ¿qué es lo que relató? La selva. Sí, con una voz muy original. Original, particular. Dramática. Muy. Entonces le da una coloratura muy interesante, qué sé yo. Creo que en eso el arte siempre, creo que salva y muchas veces, a mí literalmente me ha salvado ser escritora, mi vida. Pero también creo que sana muchas veces esos dolores de los que hablas y también esa integración me da la impresión de que tiene que ver con la identidad, con la contención que pueda haber. A veces nos ha pasado con Selma que determinados alumnos que vivían en zonas marginales o que tenían problemáticas grandes de inundaciones o de determinadas características de un lugar, venían para sentirse contenidos. No querían dejar de venir a las clases, a nuestros talleres, para sentirse contenidos. Y esto que vos decías, el tema del humor, que rescata siempre, porque es, bueno, combatir la muerte, ¿no? Eso significa humor. Y escuchado, Silvana, creo que probablemente en tu taller, en tu lugar de trabajo hay un espacio de escucha que se ha perdido socialmente, porque si vemos qué pasó después de la pandemia, muchos de esos lazos que se rompieron, no sé si se volvieron a unir. Estamos viendo procesos de fractura social, ¿no? Donde no hay una escucha y entonces no hay a quien contarlo, entonces por lo menos ahí se cuentan las historias que conforman la identidad social, así que es un taller que va mucho más allá del teatro, por lo que vos decís. Sí. Retomando un poco lo que decía Silvana, es que en esta percepción de lo sanador hay, es justo el punto de intersección en lo que yo asumo después de 40 años de trabajo, asumo en lo personal. Es cierto que la gente dice,
cuando hace un taller de arte, esto es terapéutico. Y giré mucho alrededor de ese tema. Entonces digo, a ver, cuando hubo una época en que todo era terapia, yoga terapia, arte terapia, pioterapia, chanchoterapia, todo era terapia. Aromaterapia, velaterapia, o sea, lima de uña terapia, o sea, había una cantidad de cuestiones que todo era terapia. A ver, entonces yo me puse a pensar, les cuento, además les abro el tema, porque justamente estoy trabajando en un texto para dar lugar a este axioma que para mí es que la expresión está entre el arte y lo terapéutico. Entonces, para demostrar esto, justamente lo que estoy haciendo es trabajar esta dimensión de entender de qué va la expresión, qué narra, qué cuenta del sujeto de la expresión. ¿Y qué diferencias hay entre el concepto de lo artístico y el concepto de lo terapéutico? Y esto tiene que ver con el recorrido que hice, porque si bien es cierto que al integrar la experiencia cultural a un espacio comunitario como es ITECOA, también yo puedo decir que el espacio cultural del Cultural San Martín o mis 20 y pico de años de trabajo en Hospital de Día son también espacios que sin ser un humedal nos mandan, nos reenvían a entender cómo funciona el terreno de la expresión. Y de la salud, porque te estoy viendo contar como, como si fueran espirales en torno a un mismo tema, que claro, es la salud, claro. Tanto la salud mental, la salud física, porque cuando vos me hablas de Hospital de Día también tiene que ver con el tema de la salud, o sea, sí. Hay una búsqueda tuya sí. de realización y de sí. indagación en torno al arte, la sí. expresión, pero también la salud. Sí, es como, insisto en esto de los 40 años de experiencia, como recoger toda la dinámica en la que me mantuve, porque además yo digo, hoy se dice hay que fluir, ¿no? Fluir. He fluido de todas las maneras posibles para mantenerme, digamos, tenía que ganar plata de alguna manera. Entonces mantener a mis hijos, una casa, en fin. Entonces ese fluir me fue conduciendo, pero yo tuve muy claro en la veintena que yo quería investigar en este terreno. Tuve una gran maestra en ese momento llamada Clara Vicky, que actualmente hace mucho es psicóloga, que fue mi maestra de expresión corporal, nada más ni nada menos, a quien le dije, mira, Clara, yo me quiero dedicar a esto, pero no como una señora que da clase en su casa, con todo el respeto que esto me merece, sino porque me interesa investigar el asunto, porque veía el efecto y el resultado que le da a la posibilidad de elaboración, porque no es lo mismo elaborar en un espacio terapéutico, psicoanalítico o psicológico en todas sus formas, lo traumático, que elaborar en un espacio de expresión la biografía emocional, la metáfora y la posibilidad de desplazar esa cosa del dolor que hablábamos antes a un lugar creativo. Y entonces esa dinámica es una dinámica que se genera en espacios en donde la gente se encuentra, por eso la gente se quiere encontrar, no solamente para resolver un problema, digamos, coyuntural, sino porque hay una necesidad de ir encontrando terrenos en donde el sujeto se siente entre herramientas que le dan forma a eso que quiere contar, a través del cuerpo, a través de la voz, a través de la palabra, a través del arte, que para mí es integrado, solo que hay tendencias. Y esto uno lo ve claramente en cualquiera de estos ambientes. Vos lo podés ver en Hospital de Día. Hospital de Día es el espacio donde va una persona que no se puede integrar momentáneamente a otras actividades porque su situación emocional, psíquica y psiquiátrica no da. Entonces va a un taller de día y en una red integrada de distintos espacios terapéuticos, psicológicos, médicos y artísticos, va encontrando canales. Eso es lo que me hizo editora en la revista Psique. Claro, ¿cómo fue que llegaste a editora de esa revista? Bueno, yo hice una residencia muy importante en el Hospital Alvear,
Sí. en el hospital de día de emergencias psiquiátricas. Entonces ahí yo me estuve 2 años como una boluda viendo lo que pasaba en esos cuerpos desquiciados, que son los cuerpos de la esquizofrenia, que son los cuerpos de las melancolías, la melancolía en seria, no del sentimiento melancólico, sino la melancolía La profunda tristeza, ¿no? estructurada. Sí, es algo más que profunda tristeza. Yo diría que esas melancolías que conducen a una profunda tristeza están más narradas desde un yo que no soporta el fracaso como sujeto ante una realidad que lo invade. Terrible. Terrible. Es una falta importantísima en la posibilidad de simbolizar ese narcisismo con el mundo que le toca vivir. Por decirlo rápidamente, por ahí viene Sí, seguro. un especialista. ¿Y cómo te afectó a vos pasar estos 2 años? Estuve 2 años, esto tiene que ver con, viste, todo tiene que ver con todo, o sea, Seguro. hay una línea en mi familia en donde hubo raye, y entonces, bueno, obviamente entendí que había raye en mi familia, y formé parte de esa situación, y entonces no me fue nada difícil, al contrario, me resultó apasionante. Estuve, te diría, de los 5 o 6 años que estuve, 2 años estuve con la boca abierta, porque esos 2 años fueron de convergencia de un saber justamente técnico y expresivo de lo que son las herramientas del cuerpo, de la teatralidad y de la plástica, y de la narrativa, que son esas cosas que a mí me gustan integrar, pese a que, bueno, mi formación ya leíste un montón, pero también hay una gran formación en el terreno del psicoanálisis, en el terreno de las artes visuales. De hecho, soy estudiante de la Universidad Nacional de las Artes. Bueno. Eso me hace ya directamente, wow. Entonces estabas contando cómo llegaste a ser editora de la revista. Bueno, entonces resulta que Sergio Rodríguez, que fundó esa revista hace muchísimos años, era el director y bueno, siempre estaba circulando en el hospital, había relaciones entre todo el equipo y la revista, porque había... lo que tiene el hospital de maravilloso es el trabajo de investigación. Entonces hay mucha interacción en donde los cruces de saberes necesitan salir, por eso se escriben libros y tesis y cosas. Bueno, Sergio la pegó con la revista Psique Navegante, porque después la hizo a nivel, la refundó a nivel redes. Y un buen día estábamos con una compañera, Alicia Smolovich, una compañera de otro hospital de día de Mansilla, porque después trabajé en otras clínicas, y le digo, che, ¿y si empezamos a publicar esto que hacemos? Le digo, yo lo conozco a Sergio, yo lo voy a llamar, le mandamos unos laburos a ver qué piensa. Y cuando recibió los laburos le encantó. Y entonces, como me quería mucho, y también yo lo quería mucho al que fue director del hospital de día, Alvear, que falleció muy joven, lamentablemente, y fue mi maestro, Rodolfo Iborno, le pusimos a la columna Puentes entre locuras y culturas, Rodolfo Iborno. Y ahí la editora era yo y después la subeditora Alicia. Pero eso fue por una cuestión de conocimiento, no de rango, sino porque venía por el conocimiento que yo tenía con Sergio y Sergio conmigo. Y ahí trabajé, ahí viene mi modalidad apasionada. Yo estuve en la revista escribiendo a lo largo de ponerle un par de años. Cuando sentí que se agotó la temática que yo estaba trabajando, me fui y quedó Alicia. Y después no sé la verdad qué pasó con la revista, pero ese fue mi derrotero. Y ahí sí, tengo unos cuantos artículos pensados desde estos puentes entre locuras y culturas, en donde han pasado cosas maravillosas, de cómo el acceso a través del juego artístico van sucediendo pequeños episodios que compensan el desquicio reinante y le dan lugar a una posible compensación, hablando de, digamos, de patologías severas, ¿no? Como es la psicosis. Entonces, ahí pequeños eslabones y en el conjunto interdisciplinario van generando en cada uno de los talleres que yo daba posibilidades
que de otra manera no se dan. Si uno no habilita el juego, es como los hijos, si vos no habilitás a los hijos el juego, los hijos posiblemente queden chatos y aplastados sin poder jugar, pero cuando el juego se habilita la herramienta. Entonces la herramienta es lo que va dando ese lugar único y exclusivo que tiene el taller. Por eso yo jerarquizo el taller como espacio, como lugar, en donde esa herramienta habilita, legaliza, organiza, da sentido a ese universo interno que de otra manera no podría expresarse. Con respecto al tema del cuerpo, de los cuerpos, de la expresión a través de los cuerpos, pero de parte del texto que yo estaba leyendo de mi novela, que tiene que ver con que el cuerpo es el lugar donde habita todo, porque han pasado siglos tratando desde el poder de dividirnos en cuerpo, alma, mente, espíritu, y en realidad es el cuerpo en donde habita todo eso. Entonces, mi pregunta es esa: ¿qué del tema del cuerpo y de la ausencia de cuerpo en un taller de teatro y en el teatro? Ahí viene, si hablamos de teatro, ahí viene la tendencia de cada cual. Digamos que cuando una persona se aboca a experimentar lo artístico, no siempre le va bien en la técnica que elige. De hecho, uno de los artículos escritos en la revista Psique es, esa fue en la Universidad de Palermo, que también hay muchos trabajos escritos por mí. Ahí escribí acerca de una persona me pregunta, quiero estudiar teatro. Y entonces yo dije, bueno, vamos al loquero de estudiar teatro. ¿Qué es estudiar teatro? ¿Qué es el teatro? ¿Qué hay en Buenos Aires? Buenos Aires, además, para situarlo, no específicamente, capital federal, que es una especie, lo voy a decir de manera muy burguesa, una París de Sudamérica, ¿no? Buenos Aires es una locura. ¿Qué teatro? ¿Teatro comunitario? ¿Teatro formal? ¿Teatro virtuoso? ¿Teatro oficial? ¿Teatro off? ¿Teatro? ¿Qué teatro querés hacer? ¿Querés hacer clown? ¿Querés hacer Stanislavski? ¿Querés hacer Barba? ¿Querés hacer de clown? ¿Qué querés hacer? ¿Lecoq o comedia del arte? Y hay de todo eso en Buenos Aires. Entonces, la experiencia del teatro tiene que ver con convenciones que van determinando al espectador. Y el espectador va decidiendo en cuál de esas convenciones se quiere inscribir, como espectador o como actor o actriz. Yo creo que eso se repite en todas las artes. No es lo mismo, hablando del concepto de sublimación, que una persona quiera canalizar su espíritu por su tendencia, por su modalidad a través del teatro, que a través del lenguaje escrito o del lenguaje visual. Son problemáticas muy diferentes y ahí es donde se juega la elección del sujeto. Entonces, ¿qué lugar el cuerpo, no? Yo creo que el cuerpo es un a través, es un entre, ¿no? Es un a través porque estamos atravesados por la cultura, por el lenguaje y por las condiciones de la época. Entonces, ese atravesamiento hace que el cuerpo sea un determinado síntoma, como el que leía recién de la piel, ¿no? La piel estrujada o la piel que todo lo contiene, el adentro, el afuera, que todo lo abraza. Hay una, yo diría, en tanto el cuerpo erotizado, no necesariamente, no erotizado, o sea, erotizado con la vida, ¿no? O sea, que la vida esté como puesta. Pulsión. Sí, que la pulsión de vida, la pulsión de muerte, que la pulsión de vida empuje para conectarse con el mundo y buscar entre el dolor y la felicidad un lugar, y que haya laza social con eso, que haya posibilidad de encadenar, ahí entonces uno puede pensar, vamos bien. Hace teatro, hace escritura, hace pintura, bañate en barro, hace una escultura después, o sea, no sé, hacer lo que quiera, pero hacelo, ¿no? O sea, ir a un lugar. No siempre las personas tenemos el acceso a eso que nos eleva simbólicamente. A veces sí, a veces no. A veces se da, a veces no se da. Entonces el cuerpo, por donde todo
nos atraviesa, puede ser el emergente de un síntoma físico, o puede ser el lugar a través del cual sentimos las emociones y percibimos al mundo y le damos sentido entonces a nuestra manera de decir y comunicar y conectar la sensibilidad. A todo esto hoy en día se le suman las neurociencias, que le dan al sujeto una condición de neurociencia. O sea, si te sube la dopamina, si te baja, si tenés endorfinas, si no las tenés, si vas al gimnasio, te sube. Es verdad todo eso, ¿quién lo va a negar? Pero todo ese mundo, dopaminas, endorfinas, creo hay 2 más, de la vida, del amor, no sé qué, está muy bien y yo lo respeto porque es verdad que la actividad cerebral se estimula o se deteriora, y las neurociencias vinieron a hacer un aporte. Si ahí nos olvidamos que hay un sujeto, sonamos deliberadamente. ¿Por qué? Porque las personas somos las que nos vinculamos con esos estados y aprendemos a hacer de la pulsión de vida, como decía recién Selma, un buen camino o un camino destructivo. Entonces, por eso pienso que el taller es un enlace muy interesante para poder descubrir esto. Ahora, distinto es cuando el maestro del taller se instaura sí o sí en el lenguaje artístico como virtuosismo. Ahí lo voy a decir rápidamente, que hagamos la fruta. ¿Por qué? Porque el virtuosismo es maravilloso en tanto el camino que inicia esa persona en el terreno artístico percibe que quiere perfeccionar ese lugar y se acerca a las convenciones de la época, porque no es lo mismo las convenciones de la actuación, hablando de teatro, específicamente de los años 60 y 70, a lo de los 80 y 90, que fue una revolución post-proceso de reconstrucción nacional, dicho esto por la dictadura. Entonces ahí, 80, 90, hubo una revolución muy profunda en cuanto a la manera de abordar la cuestión del cuerpo en el teatro, y aparecen otros lenguajes que le van dando a la teatralidad convenciones diferentes. Hoy en día no nos bancaríamos un Stanislavski puro, digamos, claro, ¿no? Esa cosa naturalista tan marcada. Ahora, en tanto y en cuanto los actores, o sea, Stanislavski es la piedra fundamental, digamos, ¿no? Pero en tanto haya actores que se puedan conectar en cualquier forma que lo pretenda, ya sea el virtuosismo, la experiencia personal, el desbloqueo de sus tensiones y de sus timideces. De hecho, tengo un grupo de teatro que se llama Los Tímidos, porque creo que hay algo de eso que se juega fuertemente en el teatro. Bueno, sí. En tanto haya un deseo, hay posibilidades de construir lo que surja, digamos. A mí personalmente el virtuosismo no me interesa en nada. Me interesa, no pude con el virtuosismo, no quise, no sé qué me pasó, pero me interesa mucho el espacio del taller como transmisión, tanto, y aún transitando la universidad, tanto en el plano, no me interesa el sujeto en el sentido de producción. Claro. Me interesa el sujeto en el sentido de expresión. Bueno, porque el arte también es un nacimiento, ¿no? Y qué parturienta existe que sea virtuosa. No. Es un caos de creación y de fluidos, ¿no? Y de experiencia particular, ¿no? Porque es cierto que también la maternidad y la paternidad buscan ampararse y apoyarse en otras experiencias para poder constituirse, ¿no? O sea, yo creo que todo depende mucho de los contextos que nos tocan vivir y si nos ponemos o no a la altura de esos contextos. Yo creo que cuando hablabas de pandemia, Selma, había una transformación ahí que fue el conectarnos a través de las pantallas. Claro, vos sabés que en el editorial, ahora te lo voy a regalar para que te lo lleves, estamos investigando en la Universidad de Moreno qué le pasó a la gente durante la pandemia con los cuerpos. Claro. Y yo decía que eran cuerpos silenciados y cuerpos que ansiaban tocar, ver presencialmente otros cuerpos. A tal punto que nuestra investigación ahora está radicada en una frase que nos escribió
una alumna que puso: la presencia del profesor en el aula no tiene precio. Ujú. Esta fue la sensación. Si antes de la pandemia el profesor podía estar o no y pensábamos todos que las pantallas podían suplantarnos, los alumnos nos hicieron ver que las pantallas no pueden suplantarnos en lo más En mínimo. absoluto. Porque lo que más extrañan es una mano en el hombro, una mirada que les dé identidad y una escucha. Ujú. Y eso es irreemplazable. Y no se Absolutamente. puede hacer a través de las No. redes ni de las pantallas. Estamos en plena investigación. Qué bueno. Adriana, antes de ir a las preguntas de rigor, que yo no te pasé para tomarte por sorpresa, pero toda persona que viene a esta radio se ve sometida a un interrogatorio de lo más cruel. Dios mío. Quiero que nos des cuentas en 5 minutos de tus últimos talleres donde trabajaste mucho el tema del cuerpo. Contá algo de lo que estuviste haciendo y lo que Sí. vas a hacer. Bien. Yo tengo en este momento, después de pandemia, una profunda necesidad de integrar la cuestión de la dramaturgia escrita a justamente el problema de la actuación. ¿Cómo entender, digamos, que alguien que escribe para que un actor pueda ser atravesado por esas palabras? Es decir, cuando uno está viviendo una situación cualquiera, la está viviendo. Me duele, tengo ganas de abrazar, mirá qué linda esa rosa, qué perfume maravilloso la margarita, aunque sería al revés, ¿no? Qué ganas de tomar un helado, como un helado, qué frío, o sea, llueve, la vida sensorial. Uno la vive. Cuando alguien escribe con una intencionalidad que no necesariamente le transmite al actor eso que el autor está contando. Entonces, en esa disociación, la pretensión de mi espacio de taller es que el escritor y el actor puedan entenderse en ese cruce de cuerpo y letra. Entonces, pero no el cuerpo y letra en el sentir personal de la vida, sino que ese salto metafórico, la creatividad, que es tanto la actuación como la escritura, pueda haber un encuentro genuino y donde el actor pueda entender al escritor y el escritor al actor y a la actriz, a la vivencia de eso. Y a cómo la creatividad de ambas modalidades artísticas pueden gestionar genuinamente eso que se quiere contar. Sí, me acuerdo mucho de tu taller y de la parafernalia y de cómo el escritor, a priori, si no es un escritor de teatro, no se pone en el lugar del actor y le pone esas acotaciones escénicas que no le sirve para nada. No, porque le sirve realidad, al escritor, pero claro, al pero actor no le sirve al actor No. para saber el entramado de las pasiones de ese actor. Me acuerdo Sí. mucho de eso porque me sirvió un montón para Qué bueno, escribir Selma, que teatro. algo Sí, sirva. sirve, todo sirve. Y sirve también esa integración, ¿no? Me parece, porque Ricardo Monti, que fue Claro. uno de mis docentes, decía siempre que había que estar ahí también. Nosotros llegamos a hacer un taller de liteatro, ¿no? Ajá. En donde había improvisaciones y algunos escribíamos y luego al revés, llegábamos con algo escrito y compartíamos ahí el teatro leído y veíamos las emociones. Y Claro. entonces se vibraba de otra manera, porque él decía, si no se conoce al grupo de teatro que va a hacer una obra o para quien se está escribiendo algo, Exactamente. es muy difícil que se pueda invocar. Eso es muy interesante porque algo que cuesta entender a veces es que la escritura son voces. Entonces las voces, no las voces psicóticas que alguien puede escuchar, son voces que uno conoce, que muchas veces los escritores, los guionistas, los dramaturgos, escriben para un determinado actor, porque saben que ese tono de ese actor le va a dar encarnadura a eso que está contando. Por ejemplo, ¿no? Un texto mío, Perla y Janina. Perla. Che, Perla, anda a comprar la bijú que tenemos que ir al parque, tenemos que armar.
¡Ay, qué hermoso! Dice Janina. Voy a comprar perlas, que son tan hermosas. Vamos a enhebrar cada una de ellas. Anda a comprar, ¿querés? O sea, son dos voces, que no hace falta decir Perla y Janina para entender que adentro de mi cabeza estaban funcionando esas dos voces. Yo conocí esas dos voces, sí, las conozco perfectamente. La conozco de mucha gente y la conozco de dos actrices en particular. Entonces, esa interioridad le dio cuerpo a personajes que son Perla y Janina. Esa experiencia personal. Ahora, ni Janina ni Perla se llaman Janina y Perla, ni hacen bijú, ni venden cosas exageradas poéticas. O sea, hay una biografía personal que necesita, cuando uno quiere escribir, encontrar esas voces genuinas para poder tramitarlas, transitarlas y darlas. Ahora, ¿hace falta, vos me preguntabas por los talleres, experiencia para esto? No. Sí. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? O sea, no hace falta nada, hace falta darse cuenta que uno tiene ganas de transitar una experiencia en donde actuar un poquito, escribir otro tanto, entender ese mecanismo, arrimar, querer contar, querer conocerse, querer escribir algo que hace mucho quiere escribir y no escribe. O sea, natural, natural. Inclusive, desde las formas más formales de la dramaturgia, desde la estructura aristotélica clásica del conflicto, a modalidades que tienen más que ver con el pica-pica entre personajes, construcción de universos, mundos. Espacios, sí, ¿no? que se van mucho sí, con los espacios. Bueno, el espacio ni que hablar. Bueno, el espacio es muy importante en teatro, ahora que lo traes. ¿Por qué? Porque el cuerpo se despliega en un teatro. Claro. Y determina los movimientos del sí, cuerpo. Sí, porque ahí hay una decisión de la dramaturgia, que es si lo voy a hacer en un teatro a la italiana, si lo voy a hacer en una casa, si lo voy a hacer en un galpón, si no lo voy a hacer. Si lo dejo librado a que el director decida dónde lo quiere hacer, el espacio determina al cuerpo, y al cuerpo del escritor y del actor. Y además, hoy en día, dentro de lo que serían los lenguajes artísticos, está muy puesto en cuestión en todos los rubros el concepto de espacio. Como que normalmente el espacio del teatro a la italiana, se sube al escenario. Eso ya no existe. Y fíjate que uno de los puntos de cruce más interesante que tiene el arte hoy en día es la performance. Uy, todo un tema. Bueno, vas a venir a hablar de la performance otro día. No nos alcanzó, por ahora, contame, vos vas a armar 2 talleres, uno en el primer cuatrimestre y otro en el segundo cuatrimestre del San Martín. ¿Cómo vas a hacer? A ver, explícame. Selma, no. No. Contanos. No. En el San Martín, en el Cultural San Martín, arranco de vuelta en febrero. Digamos que dramaturgia, escribir para actuar y actuar para escribir, abierto a todo público, mayores de 18, sin límite de edad. Que eso fue lo que yo cursé. Claro, porque sos mayor de 18. Sí, un poquito. Mayores de 18 años. Eso va a ser en San Martín los días martes de 6 de la tarde, creo, de 5 a 6 y media, o de 6 a... No, perdón, a las 9 de la noche. O de 7 a 9. Bueno, que averigüen. Por ahí, sí, pero va a ser los martes. En el San Martín. Son 6 primeras clases en donde el énfasis está puesta en la actuación para la escritura, y en el otro, las otras 6 siguientes clases, sigue el trabajo de la actuación, pero con el énfasis puesto en la estructura. Siempre se actúa y se escribe, pero uno entiende más la actuación y el otro entiende más la estructura. Sin asustarse, para todo el mundo, se escribe desde los palotes, ¿sí? O sea, es para lograr encontrar un campo de expresión. Bien. Para socializar, para conocer gente, conseguir novio, novia, gente que cuide mascotas, etc. O sea, que el lugar es un espacio abierto. Muy bien. Esa sería una forma. Después hay una actividad. Después hay un elenco que antes se llamaba Los Tímidos, ahora se llama La Idea Fugaz, que es un elenco chiquitito. Y es un elenco muy vinculado a gente que tiene la aptitud de la actuación y del teatro, pero que
no hay histrionismo en la manera de hacerlo, ni la pretensión del virtuosismo, sino que hay unir tranquilamente a destapar el deseo de hacer teatro sin miedo a el fracaso. Es un grupo muy creativo, se trabaja muchísimo. El año pasado hicimos un tranvía llamado Deseo, que se llamó un premetro llamado Deseo. Estuvimos trabajando un año sobre eso. En realidad surgió en la pandemia con un grupo de 10 personas, después se fue reduciendo por el problema de la pantalla y quedaron 2. Y con 2 personas hicimos un tranvía llamado Deseo, ayornado, desmontado para... Yo creo que vi algunas escenas cuando Claro, vos presentaste exactamente, a fin de año, cuando hicimos esa ahí en el tertulia Abasto. maravillosa. Sí. Sí. Y Hicimos nos la- invitaste. Sí. Qué maravilla. Y entonces ese es el grupo de los tímidos. Y después estoy volviendo al terreno de la constitución de elencos de teatro que tengan ganas de actuar, más desde la improvisación teatral, que Muy es bueno. mi fuerte. Bueno, voy a tenerlo en cuenta. Tenlo. Hace Lo tendremos en 2 cuenta. años Sí. que vengo haciendo teatro comunitario. Ah, bueno, maravilloso. Así que fue una linda experiencia. ¿En qué grupo? Estoy en un centro cultural de la ciudad y con el profesor que se llama Marcelo Lazarte. Ajá. Marcelo Lazarte es un especialista en teatro Comunitario. comunitario. El año pasado hicimos obras. Yo tomé uno de mis cuentos, una de las cartas, de Carta a mi hermana, y lo realicé en forma de monólogo, así que actué mi propio cuento. Muy bien. Y después hubo otros que tomaron otros textos y este año hicimos 2 actos de la obra de Venecia de Akame y yo inventé un personaje que no estaba en la obra, que era una viejecita que contaba la historia. Recreativo, muy lindo. sí. Bueno, Así el teatro que, comunitario tiene bueno, eso. La improvisación superinteresante. teatral lo que tiene es la posibilidad de conectar en el presente con el otro Seguro. y darle lugar a ese hilo particular que se genera en esa situación metafórica que es la actuación, ¿no? Bueno, una última pregunta y ya nos vamos nomás, sí. nos vamos a, Si creo a en ir Dios. cerrando. A las No, preguntas. mira, te cuento. Nosotros preguntamos sobre la magia, porque este programa se llama Abracadabra. Sí, sí. Entonces, preguntamos cuál es la magia de tu taller, si tuvieras una varita mágica, ¿qué deseo pedirías? ¿Y qué pasó en tu vida que te sorprendió? Así, Adriana, como un telegrama, muy poquito de cada uno. Lo que pasó en mi vida que me sorprendió fueron mis partos. Hermosos, claro, es eso. Muy Tremendo. bien, muy bien. Y La magia fue la magia de tus ver talleres. en qué en qué te he convertido, en qué se convierte una persona que inicia un taller y en la transformación que a través de las herramientas expresivas y creativas de la teatralidad alguien puede transformar. O sea, cómo una persona se amasa a sí misma para generar transformaciones muy, muy importantes. Qué buenísimo. Sí. Y la última, si tuviéramos una varita mágica, ¿qué deseo pedirías para este año que viene tan complejo? Tan complejo, en una tan situación controversial. argentina Yo lo que tan deseo conflictiva. es que todas las personas que trabajamos no perdamos nuestros derechos, que nuestros derechos como personas trabajadoras nos permitan seguir en el crecimiento profesional, personal, económico, cultural, y que no se nos cuente más el teatro de la política, que la política interfiera directamente en la manera más favorable sobre la gente. Bueno, qué deseo. Me parece maravilloso. Un Nos poco, sumamos. Sí. Esperemos que así sea. Te agradecemos muchísimo tu Yo a ustedes, participación. yo a ustedes, muchas gracias. Ha sido un placer. Y Silvana, te doy la palabra para que cierres. ¿Querés pasar un tema musical o ya estamos con los tiempos Ya justos? estamos con los tiempos. Yo traje un textito para terminar, un texto de Cortázar, siguiendo un poco la línea de mi texto, de mi novela, del tema del cuerpo con todo lo que habita. Y dice así: toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera
y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Escriban, oyentes, escriban, inspírense. Julio Cortázar, Rayuela. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Gracias. Gracias.